Y para prepararlo voy a usar una parte de este lombricompuesto, que la ponemos en un recipiente bastante grande, una parte del compost inmaduro y una parte de este compost de banana. Lo mezclo bien a todo esto. Y después, por cada componente, en este caso, si usé una parte de compost, le voy a estar poniendo 3 partes de agua. Como le puse 3 componentes, van a ir 9 frascos de agua. 6 y 9 frascos de agua. Lo vamos a revolver bien, no solamente para que se empiecen a disolver todos los minerales, sino que también para que los microorganismos que lleguemos a tener, que nos van a ayudar a descomponer la materia orgánica, también queden en esta suspensión de agua. Y por cada frasco que estuvimos poniendo de estos sustratos, le vamos a incorporar una media cucharadita de azúcar. Como fueron 3, van a ser 3 medias cucharaditas. Y lo revolvemos bien. Esto te voy a recomendar que lo prepares de la tarde para poder aplicarlo a la mañana siguiente, para que de esa forma tengas una mejor disolución de los minerales. Y no lo dejes nunca reposar al rayo del sol, siempre abajo de una planta o algún techo. Siempre que hagas el cultivo, por ejemplo, de los ajíes, morrones o tomates, en contenedores como pueden ser, por ejemplo, estas botellas, siempre recomiendo en miradas biológicas que le estemos dejando aproximadamente unos 5, 6 a 10 centímetros libre por arriba, porque esto es el secreto de la fertilización que le estoy haciendo. Acá al lado está una de las berenjenas que todavía sigue dando frutas, por acá y por acá arriba, y vienen muchas más flores. Es importante que este espacio quede siempre libre. Y acá tengo todo este fertilizante que hice con los 3 componentes que te estuve mostrando recién, más el azúcar, y antes de aplicarlo lo removés bien para mover cualquier resto de sustrato que haya quedado en el fondo. Aproximadamente por cada una de estas botellas que son de 6 litros le estoy poniendo un vaso. No importa que te queden estos restos de barro que sigan cayendo, porque este barro va a quedar contenido en este espacio libre que dejamos. Y esta fertilización se la estoy haciendo en época de producción una vez por semana. Esto va a empezar a entrar, no solamente va a estar dando todos los nutrientes, sino que también va a estar repoblando de microorganismos. Y también te sirve muy bien para plantas de hojas como estas albahacas. Esta es la planta de albahaca que hice en la botella con esta técnica para que se vaya ramificando con estas varillas que estuvimos poniendo de la caña. Y mira la producción que tenemos de hojas. Y en el caso que la tierra de la maceta se llegue a poner muy dura, con un tenedor le movés aproximadamente unos 4 a 5 centímetros de esta forma antes de ponerle todo este fertilizante. Así va a entrar mucho mejor al sustrato, y la última parte la removes bien para que salga todo este barro de fertilización. Y entre medio lo vamos a regar con agua normal para que todos los nutrientes que quedaron arriba se vayan incorporando en todo el sustrato de las plantas que cultivemos en maceta. Y el último, y te lo voy a mostrar con una planta que no sabes el color de flor que tiene, que dentro de muy poquito lo vamos a ver. Y lo ponemos directamente en la tierra. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos podamos estar fertilizando, y no solamente le vamos a agregar minerales, sino que también vamos a estar repoblando de microorganismos para que el suelo siga totalmente vivo. Te mando un saludo grande. Chau.